Buenas tardes, queridos hermanos. Tengo el privilegio de oficiar el último tema, la última prédica de esta campaña. Aún queda la sesión de preguntas y respuestas, que seguramente va a ser muy interesante, siempre lo es. Pero como prédica, esta va a ser la última. Y yo os quería preguntar, ¿os han gustado las prédicas de esta campaña? Mejor dicho, gustado si os han edificado, porque a veces el gusto depende mucho de cada persona, ¿no? A mí personalmente me han edificado un montón. Cada prédica me ha parecido muy poderosa y muy interesante. He aprendido algo en cada una de ellas, o he recordado algo en cada una de ellas. Y a mí me parece que realmente han sido unas predicaciones absolutamente espectaculares, de mucho nivel. Y eso solo es posible porque la presencia del Espíritu Santo está aquí con todos nosotros. ¿Qué diferencia? Recuerdo, ¿no? Algunas veces que había ido a iglesias adventistas. ¿Qué diferencia de cultos? Yo salí de ahí igual o peor que antes de entrar. Y salía sin aprender absolutamente nada. Da pena decirlo, y que sea tan crudo quizá a la hora de decirlo, pero es así. En cambio aquí, en cada tema no solo se aprende, sino que se profundiza de una manera bastante grande en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Porque no se trata de hacer un culto para entretener, sino un culto para que la gente pueda aprender o cimentar algo que ya conocen. Con lo cual, gloria al Señor por ello. Vamos a empezar ahora con la temática. Si recordáis, la última vez que nos vimos aquí, yo estando en el púlpito, era el día jueves y os hice una introducción acerca de lo que es la justicia de Dios, lo que entiende Dios por justicia. Entendimos que la lluvia tardía no es algo etéreo, no es algo extraño, sino que es un mensaje que nos lleva el Espíritu de Cristo a nuestra mente y que debemos conocer, aceptar y vivir. También aprendimos que debemos entender la Biblia tal y como está escrita. Debemos creer lo que Dios dice en su palabra. Debemos creerlo y aceptarlo como hacían los pajarillos. ¿Os acordáis cuando están esperando la comida de su madre? Pues de la misma manera, sin preguntas, sin añadir ni quitar absolutamente nada. Porque gracias, entre comillas, a querer añadir o mejorar la Biblia, hoy en día, como ha leído el hermano, creo que fue Emanuel o el pastor Cecilio, cada verdad está corrompida gracias a eso. Todas las verdades se han corrompido. Es increíble. Por eso toca volver a traerlas a la luz. Hay una cita que no se usa muy comúnmente, que está, diría que está en Hechos de los Apóstoles, un libro de Elena White, que dice que poco antes de la venida del Señor habrá un avivamiento de la verdad primitiva como nunca antes, como no se veía desde los tiempos apostólicos. Y sin poder afirmarlo directamente, yo creo que eso ya está empezando a suceder, porque esas campañas, igual que diferentes predicaciones en nuestros ministerios, etcétera, y de otras personas que no están aquí, no son porque sí. La verdad es que el mensaje del Padre y del Hijo, sumado al tema de la justificación por la fe, nunca había tenido una aceptación tan grande en el mundo hispano como está teniendo desde hace unos años. Está creciendo como nunca antes. ¿Eso por qué es? Pues es por algo, obviamente. Lo debemos tener en cuenta. Creo que el Espíritu ya se está derramando encima de quien lo quiere aceptar. No es porque sí. Porque si fuera porque sí, podría haber pasado hace 10 años, 20, y no pasó. Pasa ahora. Con lo cual debemos ser partícipes y gloriarnos de poder ser partícipes. Y ya entrando en el tema, os quiero leer un texto que a mí es de mis preferidos. Es 1 Corintios 2:2. El apóstol Pablo nos dice algo muy breve, muy claro y muy interesante también y profundo. Les dice a los corintios: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Qué claro, ¿verdad? Y eso, en esta cita, en ese texto, se resume la justificación por la fe. ¿Eso quiere decir que no he de saber nada más? ¿No me ha de interesar nada más? No. Debemos interesarnos por todo el mensaje bíblico, pero esto es el centro. Y aquí se llega habiendo entendido que, por ejemplo, Dios no es una Trinidad, sino que Dios es el Padre. Este tiene un Hijo que fue engendrado en los días de la eternidad y este Hijo fue enviado por el Padre, por amor a la humanidad, a morir aquí por todos nuestros pecados. Llegamos aquí también entendiendo que Cristo, cuando se hizo hombre, tomó nuestra misma naturaleza, con todo su pasivo, sin ninguna excepción, como ha mostrado también el pastor Cecilio en la mañana. Y luego podemos entender la justificación por la fe. Porque si Cristo tuvo alguna ventaja o fue diferente en algo a nosotros ya no estamos habilitados para vencer. Porque nos dice: seguid mis pisadas. Él es nuestro ejemplo.
¿Cómo podría ser nuestro ejemplo si fue diferente a nosotros cuando estuvo aquí en la tierra como hombre? ¿Entendéis que no tiene sentido? Se destruye por completo el Evangelio. Con lo cual yo digo como Pablo, no me propongo cosa alguna sino conocer a Cristo y a este crucificado. De hecho, ahora me he acordado, el hermano Manuel ha clavado unos clavos esta mañana. Yo voy a dar el último martillazo. Hay mucha gente que es verdad que quiere separar la Biblia. Dice, no prediques de la justicia por la fe, predica de la deidad. Y a otros le dicen, como a él, no prediques tanto de la deidad, predica de la justicia por la fe. Es uno el mensaje, se ha de predicar todo y cada vez se ha de predicar. Yo no me aburro de escuchar temas de la deidad ni de predicarlos. Al contrario, cada tema es diferente al anterior, aunque haya el mismo conocimiento. Por tanto, esa deria, ¿no? O ese proceder que tienen algunos hermanos de querer separar o esto o aquello o solo esto o aquello, no tiene ningún sentido. Por desgracia, hay muchas personas en el movimiento del Padre y del Hijo que cuando conocen el tema de la deidad ya se creen salvos y perfectos y yo soy el no va más, y se quedan ahí. ¿Eso qué supone? Que no transforman su carácter. Este mensaje, junto con el de la justificación por la fe, ha tenido en mí un efecto muy positivo y en muchos hermanos, bueno, en todos los predicadores que estamos aquí y en muchos hermanos que no están aquí, pero que también han aceptado el tema. Ha tenido un cambio que ha supuesto una transformación de nuestro carácter, a semejanza del de Cristo. Yo hace unos años no tenía nada que ver con lo que soy ahora en carácter. Era inquisidor, dictatorial y no aceptaba nada que no conjugara o que no fuera lo mismo que yo creyera. No aceptaba lecciones de nadie. Era yo y solo yo. Yo iba a los lugares y mandaba, simplemente. Y los demás escuchan, me creen y luego me voy. Eso es satánico. Es una actitud completamente satánica. Tenía unas discusiones por las redes sociales absolutamente espectaculares. Al final incluso se rozaba la falta de respeto. Eso suponía en mí estar mal mentalmente y también físicamente. Hasta que un día me di cuenta. Yo hace años era un trinitario acérrimo, pero acérrimo de verdad. No toleraba a alguien que fuera no trinitario. De hecho, en mi mente estaba intentar matarlo espiritualmente, que no se legara a él por ningún medio y que mis hermanos no lo escucharan para nada. Imaginaros qué cambio. Y años después soy no trinitario yo. Con lo cual, la vida da muchas vueltas, pero sobre todo el cambio lo produce el Espíritu verdadero de Dios en uno. Y este mensaje lo provoca. Por desgracia, no en todos. Hay hermanos no trinitarios que no han transformado su carácter y ahora estamos viendo sus frutos. Ministerios independientes que predican una cierta verdad, en algunos casos, pero que tienen un carácter tan dictatorial y tan satánico que lo que hacen es alejar a la gente y se convierten en un problema para los predicadores que estamos hablando de esta verdad. Pero como siempre digo, eso es un ruido momentáneo, porque en el fondo, si somos serios, vemos que llegan a poca gente y cada vez van... ¿Ha saltado algo? No, ya ha vuelto. Van quedando más apartados del cuerpo que está siguiendo al Señor, con lo cual simplemente debemos soportar este ruido momentáneo y con el tiempo pasará. A veces uno piensa, ¿por qué dura tanto? ¿No? Puede terminar ya, pero hay que seguir los tiempos del Señor. Con lo cual, cuando un evangelio o el evangelio se acepta solo por teoría, no sirve de nada, se ha de vivir y luego hay una transformación del carácter. Vamos a empezar por eso con la temática. Vamos a leer simplemente un capítulo, Romanos 5. No nos vamos a mover de aquí. Y luego algunas citas también muy interesantes. Romanos 5.1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 2 nos dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí, volviendo al primer versículo, nos dice, justificados pues por la fe. Vamos a ver por qué dice eso, porque el libro de Romanos, como los demás, es una carta, no está separada por capítulos originalmente. Debemos saber qué dice anteriormente, ¿no? Eso lo dice como conclusión de algo que dice en el capítulo 4 y que empezó ya a hablar en el capítulo 3 que ya vimos el otro día. Con lo cual vamos a los versículos finales del capítulo 4. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Está hablando de Abraham, obviamente. Y aquí vemos que habla de la descendencia de él. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad en la matriz de Sara.
Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aquí vemos que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios haría lo que le ha prometido, obviamente. Y en Génesis, cuando sucede esto, dice que Abraham fue justificado por la fe, porque creyó a Dios, entonces fue justificado. No había incredulidad en aquel momento en Abraham, aunque vemos que en su vida hubo dudas, hubo incluso mentiras, pero él acabó bien, se arrepintió. A veces tenemos a Abraham como un ejemplo inmaculado, pero no fue así. Igual que nosotros no somos inmaculados, tenemos un bagaje y tenemos errores. Pero la clave no es centrarse en los errores, sino centrarse en la actualidad y que ya no se repitan. Con lo cual, Pablo en Romanos 5 está hablando de eso, pero sobre todo de lo siguiente. Aquí dice el versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él escribió que le fue contada. Y aquí viene el porqué de la conclusión de Romanos 5.1. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Con la cual Abraham fue justificado por la fe, no fue incrédulo, confió plenamente en que Dios cumpliría sus promesas en él y también le dijo que las cumpliría en su descendencia. Y esto, como dice el apóstol Pablo, somos nosotros, todos los que venimos después de él, que creemos que Dios levantó a Jesús de los muertos, que creemos en Jesús como nuestro Salvador. Y dice el 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Con lo cual, aquí lo tenemos, justificados pues por la fe, es por eso llega a esta conclusión. Y si Pablo dice en Romanos que somos justificados por la fe, somos hechos justos, gracias a eso, ¿qué debemos hacer? Creerlo, debemos aceptar esta justificación que nos da el Señor gratuitamente, como ya vimos el día pasado. Luego nos dice que tenemos paz. Vamos a hablar un poquito de esta paz, porque la Biblia también nos habla de la paz de Cristo. A veces cuando pensamos en paz nos imaginamos una paz humana, pero aquí está hablando de la paz que el Señor nos da, una paz mucho más profunda y mucho más genuina. En Juan 14, versículos 26 y 27 nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién lo recordará? El Consolador, el Espíritu Santo. Y luego dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Con lo cual la paz del mundo no es la paz de Dios. Él nos da una paz integral, una paz que luego vamos a ver cuando hablemos de las tribulaciones, que también habla este capítulo. Nos da una paz que es permanente si la conservamos en nuestro interior. En cualquier situación que nos encontramos tendremos paz. ¿Por qué no la tenemos? Porque no la estamos cultivando. Pero si realmente tuviéramos todos los días la paz del Señor, en cualquier situación que pasáramos, estaríamos tranquilos, no nos pondríamos nerviosos, no habría ningún conflicto en nuestra mente, no habría el temor, porque Él nos deja nuestra paz. Y luego en la misma diapositiva hay dos versículos más, uno es Romanos 8:7 y el otro Santiago 4:4. El primero nos dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Con lo cual, si algo es, en esencia, en naturaleza, en este caso, enemistad contra Dios, quiere decir que no hay posible reconciliación. Los designios de la carne son, eran y serán siempre enemistad contra Dios. O los tenemos a ellos o tenemos la paz del Señor. Y en Santiago 4:4 nos dice que ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Nos lo vuelve a repetir. Si amamos al mundo o Él nos ama, somos enemigos de Dios. No es que sea Dios nuestro enemigo, sino que nosotros somos su enemigo. Con lo cual vemos que no podemos estar tibios, o estamos con el Señor o estamos con el mundo. No hay posible reconciliación en esto. Y en Isaías 48:18 nos dice, «Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar». Paz como río y justicia como las ondas del mar. Sí que si atendemos sus mandamientos. El otro día ya vimos, ¿no?, que el pecado es la transgresión de la ley y hablamos un poquito de esto. Una persona que guarda los mandamientos de corazón demuestra que es realmente justificado por la fe. Eso lo vamos a ver al final. Es el fruto que es imposible que se dé de otra manera. Cuando uno acepta la justificación del Señor, inevitablemente guarda los mandamientos de corazón. No legalísticamente, sino de corazón, porque realmente quiere hacerlo.
En Juan 16:33 nos habla un poquito más de la paz. Nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Con lo cual esta paz solo se consigue estando en el Señor. No hay otra manera. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor realmente venció al mundo, eso debemos creerlo. Él realmente venció el pecado en su totalidad, ni siquiera en pensamiento pecó. Y gracias a su sacrificio nos libera de la condenación del pecado, de los pecados que ya hemos cometido, nos habilita para poder arrepentirnos, pero Él ha pagado ya lo que nosotros merecíamos pagar, y también al tomar nuestra misma naturaleza nos permite poder resistir la tentación con su poder cada vez que venga, porque Él también venció la tentación en nuestra misma carne, con lo cual nosotros también podemos hacerlo al igual que Él lo hizo mediante el poder del Señor. Por eso en Él tenemos paz, porque cuando una persona no peca, está en paz con Dios, ya no es enemigo de Dios y está en paz con Él mismo o ella mismo también. Es una situación realmente de felicidad y de delicia, ¿no creéis? Como vimos el otro día y hoy también ha hablado el pastor Cecilio, la victoria sobre el pecado es bíblica. Y no solo es que sea bíblica, es que más vale que lo creamos, porque si no tendremos un evangelio totalmente pervertido que nos va a llevar a la perdición absoluta. Es necesario y obligatorio para un cristiano creer que podemos vencer el pecado y que hemos de vencer el pecado. En Romanos 5, versículos del 3 al 5, vamos a seguir un poco con la lectura de Romanos, porque nos dice algo más. Dice, y no solo esto, lo que hemos leído hasta ahora, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia que produce prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí habla que nos gloriamos en las tribulaciones. Y en breve vamos a ver el ejemplo mejor que podemos encontrar, el único ejemplo genuino de cómo actuó Jesús en varias etapas o momentos o situaciones de su vida. Y si Él es nuestro ejemplo, nosotros deberíamos actuar igual, ¿verdad? En esas situaciones o situaciones parecidas. ¿Cómo nos podemos gloriar en una tribulación? El humano, cuando está atribulado, no se gloria, al contrario, maldice a todo el mundo que tiene alrededor y se pone nervioso, en definitiva pierde su equilibrio, ¿verdad? Pero aquí dice que nos debemos gloriar. Antes hemos visto que la paz la da el Señor y estando en Él tenemos paz, con lo cual nos podríamos gloriar con las tribulaciones. Luego, si aprendemos a gloriarnos como Cristo se glorió en sus tribulaciones, desarrollaremos ¿qué? La paciencia verdadera. Luego de la paciencia, cuando ya seamos pacientes de verdad, vendrá la prueba y la superaremos también. Y después de la prueba tendremos esa esperanza de que aunque vengan pruebas, tenemos la esperanza de la segunda venida de Jesús y Él nos puede librar de este mundo de pecado. Y esta esperanza no avergüenza, que eso es otro punto. Hay cristianos que se avergüenzan de ser cristianos en público, lo esconden. No, yo no, ¿qué crees? No, yo no, nada. Hay vergüenza a veces en el mundo adventista de decir yo soy adventista del séptimo día, soy cristiano, creo esto. ¿Por qué? Porque no tenemos paz y sabemos que muy probablemente cuando decimos esto, aquí no sé, pero en Europa seguro, pueden reírse de nosotros o pueden pensar que estamos locos o que hemos entrado en una secta o cosas por el estilo, con lo cual la salida fácil es callarnos y ya está. Y hablamos con los hermanos y ya está. Pero eso no funciona así. No debemos avergonzarnos de la esperanza de la segunda venida de Cristo. Es el mayor evento que verá este mundo. Es la liberación absoluta de esta anomalía que es la Tierra, este mundo en el universo. Mirad, en Isaías 53:7 vamos a empezar a ver el ejemplo de Cristo cuando estaba en tribulación y veremos que Él tenía esta paz, que Él también nos da. Isaías 53 es un capítulo precioso, a mí me encanta porque te muestra al Salvador que iba de venir, en aquel momento aún no había de venir, y como ya sabemos que la profecía se ha cumplido, ya vino por primera vez, pues aún tiene más sentido para nosotros, ¿no? Aquí dice que angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Aquí hay un primer punto, no abrió su boca. Nosotros tendemos a abrir demasiado nuestra boca, ¿verdad?, cuando estamos en tribulación, pero Él no abrió su boca, era un cordero. Como cordero fue llevado al matadero. Si vosotros lleváis un cordero o una oveja al matadero, ¿va a intentar pelear con vosotros? Generalmente no. Se deja llevar y que pase lo que tenga que pasar. Él hizo igual.
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y ahora vamos a ver unos ejemplos de esta profecía cumplida en ciertas situaciones que vivió Jesús en su vida, en su ministerio. ¿Por qué los veremos? Pues porque debemos aprender de ellos. Nos veremos en estas situaciones o situaciones similares y debemos actuar como Él actuó para salir victoriosos. Aquí tenemos el primer ejemplo. En Mateo 27, versículos del 11 al 14, nos dice así, aquí es ante Pilato. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús podía haberle dicho, sí, yo soy. Lo ha dicho en otras ocasiones, pero ¿qué dijo? Tú lo dices. Y aquí terminó la respuesta. Versículo 12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Aquí lo interrogó la Iglesia. En aquel tiempo, ¿no? La Iglesia judía. Sacerdotes, ancianos, os podéis imaginar que las preguntas no eran, bueno, Señor, ¿qué opina de? Eran atacar, a matar, como si fueran disparos. ¿Y él qué hizo? Nada respondió. Muchos de nosotros, seguramente en una situación así, abriríamos la boca como nunca antes, ¿verdad? Empezaríamos a justificarnos y a explicar el porqué de todo. Pero aquí Jesús, pudiendo hacerlo, porque se puede responder en el Espíritu, nada respondió. Y debemos entender por qué nada respondió, por qué no contestó estas preguntas. El versículo 13 dice, Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pilato era un mero espectador y decía, pero ¿no ves cómo te acusan? Defiéndete, ¿no? Dicen todo esto, ¿es verdad lo que dicen o no? Puedes negarlo y yo te salvaré de ser crucificado, porque ahora depende de mí, si te entrego a ellos o te dejo libre. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús no respondió nada ni a Pilato, ni por supuesto a los sacerdotes y ancianos, etc. ¿Y cuál fue la reacción de Pilato? Se maravillaba, porque eso es extraño. Cuando a uno lo acusan, normalmente quiere defenderse, sale para defenderse, ¿no? Para salvar su honor. Pero eso no es nada más que una simple manifestación del yo que no puede darse. Debemos aprender de este ejemplo, porque hoy pasa en redes sociales, a nivel personal, en el WhatsApp personal, en cualquier lugar, en público o en privado. Hay gente que es movida por el diablo, obviamente, y debemos centrarnos en eso, en lo que hay detrás de esa persona. No debemos tener rencor ni odiar a la persona, sino mirar lo que hay detrás. Pero como son usados por él, nos quieren provocar a ira, y eso es muy común. Siempre debemos contestar así. Muchas veces no decir nada o si no dar una respuesta al punto. Yo lo he aprendido con los años y ahora si alguien me dice, ya intento ver los espíritus de las personas, aunque sea en escrito. Si veo una pregunta capciosa o un comentario capcioso o un espíritu que no me acaba de gustar, guardo silencio. Prefiero dejarlo ahí, porque si no contestas tampoco hay contrarrespuesta, ¿verdad? Mucha gente no puede y está animado a contestar hasta que gana, ¿no? Hasta que el otro deja de contestar. Pero nosotros debemos hacer así, o callar o dar la respuesta idónea en cada momento. En este caso, Jesús, ante Pilato, no tenía nada que decirle. ¿Y qué iba a decir a los sacerdotes y ancianos? Si ya habían visto todo su ministerio y le habían perseguido por todos los lugares que iba, ¿qué iba a decirles? ¿Lo mismo para que no lo aceptaran y lo volvieran a negar? Mejor callar, enmudecer, ¿verdad? Y así da buen ejemplo, porque Pilato se maravilló. Dijo, ¿cómo puede ser que este hombre, con lo que le están diciendo, calle? ¿No ve que si no habla irá a morir? Pues sí, es lo que tocaba, aceptó su destino. Y luego en los versículos del 27 al 31 del mismo capítulo, ya hemos avanzado, ya Pilato lo ha entregado y ahora ya lo llevan a crucificar. Bueno, eso es un momento antes de llevarlo a crucificar. Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Aquí vemos que Jesús ya le están no desnudando pausadamente, tranquilamente, sino arrancándole directamente la túnica. Es un maltrato físico. Y luego, no solo se quedó aquí, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, «Salve, Rey de los judíos». ¿Sabéis? La corona tampoco se la pusieron finamente. Apretaron y era de espinos, se le clavaron todos los espinos en la sien. ¿Sabéis lo que duele esto? Y luego encima le escarnecían, se burlaban de él, que la burla es algo que nos pierde a todos, ¿verdad? Cuando alguien se burla de nosotros, crece una especie de fuego dentro, ¿verdad? Que si se escupe por la boca, ¿cómo acaba? Pues él aquí no vemos, no habla de ningún fuego en su interior, ni de que dijera nada.
acepta que le escarnezcan y que se rían de él. Y aquí Jesús tenía la razón. Él estaba en lo correcto. O sea, podía haberse defendido para decir, ¿por qué os burláis de mí? Calló y soportó el terrible dolor que ella estaba teniendo en el cuerpo. Pues que luego no terminó aquí. Y escupiéndole, tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. No sé si alguna vez os han golpeado o os habéis dado un golpe. ¿No os produce instantáneamente una reacción de ira? Cuando te golpeas accidentalmente, cuando alguien te pega, ¿qué sale? Quieres devolverle el golpe. Te viene ira, ya no eres tú en aquel momento. Hay 2 segundos que ya no eres tú, puede pasar cualquier cosa. Si te das un tiempo para pensar, luego ya se pueden calmar las cosas. Pero aquí no, aquí Jesús, le escupen, toman la caña, le golpean en la cabeza, herida ya por la corona de espinas, y veis que en algún momento diga, y Jesús se levantó y empezó a hablar. Seguía callado, como una oveja, como un cordero, así, ahí. Y después de haberle escarnecido, porque aquí no nos dice el tiempo, eso no fue una vez, fue durante rato, escupitajos, golpes, la corona ahí clavada durante bastante tiempo, burlas, eso no fue un minuto, fue bastante rato. Después de esto, Jesús seguía callado, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Todo eso aguantó Jesús. Yo no conozco a ninguno de vosotros, ni yo mismo, que haya pasado por esto. Pero si algún día en el futuro hay que pasar por el martirio, lo cual es probable, hay gente que ha de pasar por el martirio, debemos recordar esto, debemos tener esa actitud. Pero esa actitud no se tiene, no se consigue pensando, bueno, pues voy a hacerlo. Se consigue solo teniendo el Espíritu de Dios en nosotros. Como repetimos constantemente, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Sin eso es imposible, sin eso no pasaremos la prueba. Vamos un poco más adelante, ahora ya llegamos a la cruz. El ataque de Satanás fue tremendo contra Jesús en este tiempo. Versículos del 39 al 44. Dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. ¿Os imagináis la situación? Gritos y mover la cabeza, o sea, era violento. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Aquí vemos que es una acusación satánica porque veis que no dice tú que eres hijo de Dios, lo pone en duda. En caso de que seas hijo de Dios, desciendes de la cruz. No eres tan Dios, no eres tan divino, baja, fulmínalos a todos, ¿no? Defiéndete. En el siguiente versículo dice que Cristo bajó y los fulminó a todos. No dice esto. Dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole una vez más, con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, aquí vemos la Iglesia escarneciendo al Mesías. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios al final? La propia Iglesia. De hecho, está escrito en el Conflicto de los Siglos y otros libros del Espíritu de Profecía, los propios adventistas no santificados van a ser los principales perseguidores. Porque ¿quién mejor que un hermano en la fe que te conozca, ¿no? Dice, vive ahí y está con tal persona. Esa es su rutina. ¿Esa es ella o esa es él? ¿Quién mejor que los propios hermanos? Va a haber traidores, va a haber hermanos que van a delatar a los verdaderos hermanos adventistas. O sea que todo esto se va a repetir. ¿Y qué le decían? A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Eso es una provocación en toda regla, ¿verdad? Si es el rey de Israel, otra vez, si es, cuando lo era, pero él sí es, incredulidad, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Vosotros pensáis que esta declaración es verdad? Si hubiera bajado de la cruz, ¿hubieran creído en él y todo hubiera acabado? No, hubieran seguido en incredulidad, hubiera seguido todo tal como tenían planeado. Jesús no vemos que haya bajado de momento de la cruz ni haya hecho nada, ¿verdad? Vamos a seguir un poco más. Versículo 43. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Incluso los 2 ladrones que estaban uno a cada lado de él, le injuriaban. ¿Tú crees que tú estás en una cruz y aún lo que haces, lo que te dedicas es a criticar al que tienes al lado y a injuriarlo? Ahí vemos que era una posesión en masa de parte de Satanás. De hecho, el Espíritu de Profecía habla de que el mismo Satanás y sus ángeles estaban ahí al pie de la cruz y que muchos de ellos eran demonios que se habían personificado y estaban intentando, yendo a por todas para que Jesús por fin pecara y que se terminara la historia de este mundo, que no cumpliera su misión. Qué tremendo, ¿no?, lo que hemos visto hasta ahora. Pues todo esto quizá lo vamos a vivir, o vamos a vivir situaciones paralelas o semejantes. Y hemos visto la actitud que debemos tener. Esa es la actitud
apta y acepta por Dios. Si seguimos leyendo un poco Romanos, de versículos del 6 al 8 nos dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso destroza literalmente la creencia de la justificación por obras. Si aún siendo pecadores, aún siendo sus enemigos, Cristo vino y murió por nosotros, ¿qué parte tenemos nosotros aquí? Ninguna. Aceptar su sacrificio y ya está. Dios no nos reclama una acción por nuestra parte para mirarnos y justificarnos. Ya lo hizo. Siendo aún pecadores, Cristo vino y murió. Él lo hace todo por nosotros. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero, dice Primera de Juan. Eso debemos tenerlo claro también. Los versículos del 9 al 11 nos dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, aquí había pasado el Gólgota, por Él seremos salvos de la ira, eso es, las plagas, ¿verdad? La muerte eterna, la muerte segunda. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, o sea, estando ya justificados de forma efectiva, seremos salvos por su vida. Si Él ya, siendo pecadores, vino y murió y ya nos justificó, ¿cómo ahora, estando reconciliados, no vamos a ser salvos, verdad? Debemos aceptar esta salvación que nos ofrece. Muchas veces, y eso lo hablábamos creo hoy en el coche, sí, una hermana decía: ¿sabes que hay muchos hermanos, incluso de la fe, del Padre y del Hijo, que están en depresión? Ella es doctora. Y yo pensaba, bueno, pues la única forma de que esto sea así es porque no están viviendo en Cristo. Cristo no está en ellos, porque ¿cómo un cristiano puede estar depresivo? Hemos visto que un cristiano se mantiene en las tribulaciones equilibrado. Si hay depresión o hay algún cambio en la mente o hay algún tipo de variación, digamos, que nos saca de este equilibrio mental y de actitud, quiere decir que no estamos realmente en Cristo. Hay un problema. No estamos viviendo las buenas nuevas que nos da el Señor. Debemos tener claro que estando reconciliados seremos salvos por su vida, no hay ninguna duda. Si no somos salvos será porque nosotros no lo hemos querido. Hemos rechazado este regalo del cielo. El 11 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Siempre todo es por medio de Él y por Él. En Efesios 2:13 nos dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre es la clave, porque la Biblia, y ahora lo veremos, nos dice algo acerca de la sangre. Mirad, en 1 de Juan 1:7, parte B, ¿no? Parte final del versículo, dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Levítico, la misma palabra de Dios, nos dice en los versículos 11 y 14 del capítulo 17: la vida de la carne en la sangre está. Y luego, porque la vida de toda carne es en su sangre. Con lo cual, la vida nos lega a través de su sangre. Por su sangre somos salvos, es porque en la sangre está la vida. Y por medio de su derramamiento de sangre que hubo en el Gólgota, somos libres. Su sangre es la clave de todo. En su sangre estaba la vida y es lo que nos da vida a nosotros cuando merecemos muerte. Y ahora vamos a leer rápidamente esos versículos. Los he puesto de corrido porque no voy a entretenerme mucho en eso. Romanos 5, del 12 al 18. Aún y así vamos a aprender ciertas cosas muy importantes. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cómo es que morimos o que estamos condenados, que tenemos condenación? Porque hemos pecado. Y el pecado es una elección. No es nuestra naturaleza de ser, es una elección. Pecamos porque elegimos pecar. Eso también deja por tierra y sepultado bien hondo la idea del pecado original. Dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Cristo. Algún hermano, ya no recuerdo quién, uno de estos días nos ha hablado de este primer Adán y segundo Adán, ¿verdad? Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por el primer Adán, muchos han muerto. Por otro hombre, Jesucristo, muchos van a la vida.
Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, que es Adán, uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, que es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, creo que este versículo a veces se traduce como culpa y algunas personas se aprovechan de eso para decir que nacemos culpables, luego vamos a ir a ello. Dice, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Por qué por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres? ¿Porque heredamos la culpa? No. ¿Sabéis que hay gente en el movimiento del Padre y del Hijo que dice que nacemos culpables, que nacemos pecadores y que heredamos la culpa? Es una especie de pecado original encubierto. Cuando le preguntas a esa persona, te dice, no, yo no creo en el pecado original. ¿Y entonces qué es? Y luego intenta convencerte con argumentos satánicos, ¿no? Pues sí, hay un ministerio que predica eso. Muchos no lo sabéis, porque a veces es encubierto, pero yo sí porque lo conozco en persona. Está predicando esa barbaridad. Y algunos la han creído. ¿Vosotros creéis que eso es justificación por la fe? Y lo tapa todo con el manto del mensaje de 1888. Dice que esto está claramente escrito en el libro de Waggoner, Cristo y su justicia. No sé si lo habéis leído, pero si lo leéis os aseguro que no encontraréis nada de esto. Y otros errores más se predican en la verdad del Padre y del Hijo, que vamos a ver brevemente después. ¿Por qué la condenación pasa a todos los hombres? Porque nacemos con naturaleza caída. Por eso pecamos. Pero el pecado es una elección. Lo que pasa a todos los hombres es su naturaleza, la naturaleza caída de Adán. Si os fijáis, Adán fue creado a imagen de Dios. Pero cuando Adán tuvo los hijos, ¿qué? A imagen de él los creó después del pecado, ¿verdad? Por eso es. No es que nacemos con culpa, es que nacemos con naturaleza caída, simplemente. Y el Espíritu de Profecía lo aclara muy bien también. De hecho, tengo un tema en mi canal que se titula La herencia. Hay una serie que se trata del pecado. La primera es el pecado heredado y la segunda es el pecado cometido. Pues cuando hablo de la herencia de pecado, muestro todo esto de forma correcta, ¿no? Porque hay ciertas citas del Espíritu de Profecía que se pueden malentender muy fácilmente. Y predicadas de la forma correcta, en sentido satánico, muchos pueden caer en el error. Pero si somos sinceros y leemos lo que realmente dice ahí, comparando una con otra, vemos que lo que se está refiriendo ella y también la Biblia es que nacemos solamente con naturaleza caída. Por eso la condenación vino a todos los hombres. Y por otro hombre que vino la justificación, ¿verdad? Por Cristo. Para ir terminando Romanos 5 del 19 al 21 nos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Aquí dice que todos serán constituidos justos? No. La salvación es para todos, nos la da a todos, pero muchos lo rechazarán por desgracia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Eso es una gran lección. Podemos vivir rodeados de pecado, ¿no? Podemos ver pecado por todas partes y, bueno, Medellín es un gran ejemplo, ¿no? Si paseáis o vais en coche por aquí, y toda ciudad, de hecho, toda ciudad grande. Pero cuando hay mucho pecado, ¿qué? Sobreabunda la gracia. Dios siempre gana, Dios siempre da mucho más de lo que el Satanás ofrece o da. Y versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y mira, para ir terminando, vamos a leer 3 o 4 citas del Espíritu de Profecía para acabar de cerrar el tema, ¿verdad? Aquí nos dice en Mensajes Selectos, tomo 1, página 461, párrafo 2, lo siguiente: somos pecadores por nosotros mismos. Eso sí que lo podemos hacer solo nosotros. Por nuestra naturaleza somos pecadores. Ya hacemos el pecado sin que nadie nos invite a hacerlo. Ya por naturaleza lo hacemos sin ningún impedimento. Pero somos justos en Cristo. Solo podemos ser justificados en Cristo, como hemos ido viendo a lo largo de estos 2 días. Habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo, Dios nos declara justo y nos trata como a tales. Eso es lo que os comentaba el día anterior. Cuando Pablo dice que somos justificados, es que somos realmente hechos justos. Dios no nos declara simplemente justos y seguimos siendo injustos, sino que nos hace justos y nos ve como justos. Por eso dice aquí que nos trata como a tales.
¿Por qué a veces parece que no lo somos? Porque no lo creemos, pero en realidad sí que lo somos. Nos contempla como sus hijos amados. Cristo obra contra el poder del pecado y donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Qué bonita cita, ¿verdad?, para memorizar y tener en cuenta, sobre todo en momentos de tribulación. Siguiendo con la lectura de mensajes selectos nos dice, a los que le piden, Jesús, ¿qué les imparte? El Espíritu Santo. Pues es necesario que cada creyente sea liberado de la corrupción, así como de la maldición y condenación de la ley. Hay una cita en el Deseado de todas las gentes, que es muy famosa, la conoceréis, página 625 en español. Ahí habla de la tercera persona de la divinidad. Dice que solo mediante la obra de la tercera persona de la divinidad podemos vencer el pecado y nuestras tendencias heredadas y cultivadas. Y mucha gente que es trinitaria nos acusa a nosotros y nos dice, nos lanza directamente esta cita en la cara, ¿no?, con desprecio, diciendo, como no crees en el Espíritu, no hay ninguna salvación para ti. Yo pregunto, ¿quién ha dicho que no creemos en el Espíritu? El pastor Cecilio ya lo ha dicho también. ¿Quién ha dicho eso? Creemos más que nadie en el Espíritu Santo, en el verdadero Espíritu Santo. Y poco después de esta cita dice, Cristo ha dado su Espíritu como poder divino. Aquí ya no lo leen, aquí ya se corta, ¿verdad? Con lo cual, ¿quién es la tercera persona? El Espíritu de Cristo. Con lo cual, el verdadero Espíritu de Cristo, su Espíritu, es este el que nos libera de toda tendencia heredada y cultivada. Y tiene su sentido, porque Él venció toda tendencia heredada y cultivada. Es Él el que nos libera del pecado en su totalidad. Con lo cual, ¿quién más que su propio Espíritu puede hacer esta obra en nosotros? ¿Lo va a hacer un tercero que no ha vivido la experiencia que nosotros vivimos a diario? ¿Verdad que no tiene sentido? Es muy fácil entender el espíritu de profecía. Lo único que hace falta es voluntad y falta de prejuicios, sobre todo. Aquí dice que mediante la obra del Espíritu Santo, la santificación de la verdad, el creyente llega a ser idóneo para los atrios del cielo, pues Cristo actúa dentro de él y la justicia de Cristo está sobre él. Qué claro, ¿no? Mediante el Espíritu pasa lo que hemos leído y luego dice que Cristo actúa dentro de él. Es claramente su Espíritu que actúa en nosotros y nos libera de todo pecado, ¿verdad? Sin esto, ninguna alma tendrá derecho al cielo. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Sin el Espíritu de Cristo actuando en nosotros, ningún alma tendrá derecho al cielo. Si creemos que actúa un tercero, ¿qué va a pasar aquí, no? ¿Veis cómo el Evangelio es un eslabón tras eslabón y ninguno puede estar errado porque ya se rompe la cadena? No disfrutaríamos del cielo a menos que estuviéramos calificados para su santa atmósfera, por la influencia del Espíritu y de la justicia de Cristo. Si realmente no aceptamos que somos justificados por la fe y aceptamos que cada día su Espíritu nos imparta la justicia todos los días y nos ayude a vencer la tentación, no podremos ir al cielo, porque estaríamos muy mal ahí. ¿Cómo podríamos estar ahí siendo pecadores, rodeados de gente que no peca y que es santa? Sería una tribulación tremenda, sería un infierno para nosotros. Con lo cual, obviamente, nadie que esté en esta condición irá al cielo. Y somos calificados, ¿por qué? Por la influencia del Espíritu y de la justicia de Cristo. Aquí se conjugan los dos conceptos. En El Camino a Cristo, un libro que recomiendo leer, porque ahí se explica la verdadera justificación por la fe. Incluso el pastor Jones lo citaba en aquellos años cuando predicaba de esto. Página 63 en español, dice, así pues no hay nada en nosotros mismos de qué jactarnos. No tenemos motivo para ensalzarnos. El único fundamento de nuestra esperanza está en la justicia de Cristo imputada a nosotros y la producida por su Espíritu obrando en nosotros y a través de nosotros. Justicia imputada, justicia impartida. Y una vez más, no tenemos ningún otro fundamento para nuestra esperanza. ¿Es esto o no es nada? No hay más. En palabras de vida del Gran Maestro nos dice lo siguiente: aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo, veis aquí el Dios vuestro, los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Eso es el mensaje del cuarto ángel también. Qué lejos está de mensajes sensacionalistas que vemos en la actualidad, ¿no? Todos basándose en el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18. ¿Cuál es el último mensaje? Pues es una revelación de su carácter de amor. Es personas que acepten la justicia de Cristo y que la vivan. Es el ejemplo. Eso es el mensaje final. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. ¿Cómo se manifiesta? Con el ejemplo, no con la teoría. Yo puedo saber de memoria esto, pero si no se percibe en mi vida, ¿de qué sirve? En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos.
Se ha de notar en todo en nuestra vida. Debemos tener un carácter manso como el de Cristo. Así se revela que estamos justificados y que estamos viviendo el Evangelio. Las buenas nuevas son una realidad en nuestra vida y en nuestras acciones, por supuesto, también. Por eso os decía al principio que una mera teoría del mensaje no sirve para nada. Por eso muchas personas o algunas personas que están en el movimiento del Padre y del Hijo tienen este carácter tan vil y satánico, porque no viven el mensaje. Como decía el hermano Manuel también, bueno, es que lo decía porque todos lo vivimos y lo comentamos entre nosotros, es un drama. Hay personas que solo quieren debatir, que te hablan para insultarte, te hablan para atacarte, te hablan para intentar separarte del hermano, crear cizaña. Eso a mí me ha pasado. Como no contesto, pues aquí queda, ¿no? Lo siguen intentando, pero nunca hay respuesta. ¿Dónde vamos a ir con eso? Hay personas que sus temas son criticar al otro. Que este es un judaizante, que este no sé qué, que el otro tal. ¿Qué evangelio es esto? ¿Os imagináis un ateo que entra a un vídeo de estos? Dirá, ¿qué va a pasar? Y lo digo porque yo era ateo hace 12 años. Si a mí me llegan a enviar un vídeo de estos, digo, ¿yo qué pinto aquí? No me interesa para nada, me quedo con mi vida, ¿no? Eso no es el Evangelio. La desgracia es que estas personas lo van a defender hasta la muerte, seguramente, si no hay arrepentimiento, porque están yendo muy lejos. ¿Qué se le va a hacer, no? Toca aguantar. El mensaje se ha de vivir. Y realmente cada vez hay más gente que lo vive, y en eso se percibe la unidad. No hay ningún tipo de discrepancia mayor entre los predicadores que hemos estado aquí y algunos que no han podido estar. Quizá hay pequeños detalles, pero son sin importancia, no son salvíficos y se pueden llegar a un acuerdo con el tiempo. Pero las verdades fundamentales, todos estamos de acuerdo, aunque quieran hacernos pensar que no. Y a veces muchas personas hacen del detalle algo para decir, por ejemplo, no asistiré a la campaña, o tú no puedes ir ahí porque no crees lo mismo que el otro. Crear cizaña. Eso es un auténtico desastre. Que aprovechen su corto tiempo haciendo la obra del diablo, pero desde luego al final no es muy halagüeño para ellos si no hay esperanza. Todos nosotros estamos orando por ellos, hemos intentado mediar, pero ni así. Los hijos de Dios, como dice aquí, han de manifestar su gloria en su vida y en su carácter. Si no, nos estamos engañando. La doctrina son palabras vacías, vil metal, si no está acompañado por una vivencia. Para terminar, vamos a leer esta cita que para mí pasó a ser de las más importantes que existen desde que la descubrí hace unos 9 años. Dice, en Testimonios para los Ministros, en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje. ¿Quién envió el mensaje? El Señor. Con lo cual, ¿es una interpretación privada? ¿Es un mensaje privado? No. El Señor envió un preciosísimo mensaje. Ni siquiera dice precioso, lo pone en superlativo. A su pueblo, ¿por medio de quién? De los pastores Waggoner Jones. ¿Qué se le va a hacer? Si a alguien no le gusta, mala suerte, pero lo envió a través de ellos. ¿Y qué toca? Leer sus escritos. ¿Por qué? Porque estaban mostrando el mensaje preciosísimo del cielo. Dice, este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Lo que os decía al principio, el fruto de ser justificado y de aceptar esta justicia, este hecho, aceptar las buenas nuevas, se traduce en obedecer los mandamientos de Dios. Alguien que hable de la justicia por la fe y diga que la ley está abolida, no está trayendo la justicia correcta, no está trayendo el evangelio correcto. Alguien que predique la justicia de Cristo y obedezca los mandamientos porque toca o por obligación, no está siendo justificado, no está entendiendo el mensaje. Alguien que predica de la justicia de Cristo y guarda los mandamientos de corazón, este sí que ha aceptado el mensaje. El sábado, por ejemplo, no vamos a la iglesia o no dejamos de trabajar porque toca o porque es obligatorio, sino porque queremos hacerlo, porque realmente queremos estar y recibir esta doble bendición que hay en el día santo del Señor, ¿verdad? Yo al principio de conocer el evangelio, claro, descubrí el sábado, ¿no? Y yo lo que hacía, vale, pues no voy a trabajar, no hago esto y ya está bien, ¿no? Voy a reunirme y listo. Con los años entendí que eso eran obras propias. Eso no es guardar el sábado, eso es guardar el séptimo día de la semana. Pero el sábado es muy diferente, ¿verdad? Dice que muchos habían perdido de vista a Jesús. Realmente en aquel tiempo la iglesia adventista era muy legalista. Habían perdido por completo a Cristo y a la cruz. Por eso el Señor tuvo que enviar este mensaje, para hacerle recordar el centro del evangelio que es Cristo. No solo la ley, ley y ley. Elena White decía que estaban más secos que los montes de Gilboa. No había agua, era un desierto, era un páramo. Había mucho legalismo. Hoy en día también lo hay, pero también está el mensaje.
Muchos habían perdido de vista a Jesús, decía, y necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona. Ya ves tú, ¿qué será su divina persona? ¿Qué será? Su espíritu, muy bien, su espíritu. A veces esta frase se pasa por alto, ¿no? Las personas trinitarias que predican este mensaje lo pasan por alto, no se dan cuenta. Pero yo sí que me doy cuenta. Sus ojos a su divina persona, a su espíritu, lo que venimos hablando también en el tema de hoy. A sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Eso es verdadero amor. Y para casi finalizar, sigue diciendo la cita: todo el poder es colocado en sus manos, y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Qué claro, ¿no? Y aparte sigue: es el mensaje del tercer ángel. Más claro imposible. ¿Qué es el mensaje del tercer ángel? Esto. Y cuando alguien comprende esto y lo vive, está capacitado, habilitado para poder denunciar a Babilonia. Porque muchos adventistas, supongo sinceramente, denuncian a Babilonia siendo babilónicos o con el espíritu del anticristo. Hay que denunciar a Babilonia con el espíritu de Cristo, porque el Señor dice que salid de ella, pueblo mío. Debemos llamar a la gente a salir de Babilonia, no a condenarlos o a enterrarlos aún más hondo, ¿verdad? ¿Vosotros creéis que alguien va a reaccionar si le insultáis, si le atacáis, si le empezáis a señalar sus errores? No. Pero si le decís que hay algo mejor, quizá, que debe conocer, o vais con amor y lo tratáis y le dejáis su tiempo para que coma y digiera el mensaje, así se sale de Babilonia. Lo que estamos viendo, y mucho más, por supuesto, que no he hablado hoy, es el mensaje del tercer ángel. Y este es el mensaje que es el fuerte pregón, porque dice que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Lo que vimos el otro día, esto es la lluvia tardía, es el mensaje final, es el fuerte pregón, es esto. Y última cita, que es continuación de esta. A pesar de nuestra indignidad, siempre hemos de tener en cuenta que hay uno que puede quitar el pecado y salvar al pecador. Cristo quitará todo pecado reconocido delante de Dios con corazón contrito. Esta creencia es la vida de la Iglesia. Entonces, ¿por qué las iglesias adventistas, me refiero, pero ya en general todo el mundo cristiano está sin vida? ¿Por qué hay ese estado tan deplorable a nivel general? Pues porque no se conoce ni se cree el mensaje. No se cree realmente eso que hemos visto. Y no me digáis que no es maravilloso que alguien le diga a una persona que no conoce a Dios esto: Cristo quitará todo pecado reconocido delante de Dios. Cristo te ayudará a ti, humano desvalido. Solo hay uno que puede quitar tu pecado y hacerte feliz y cambiar tu existencia por completo. ¿Imagináis que lo digáis a un católico? Que piensan que el cura es intermediario entre Dios y los hombres, o que el propio Papa, ¿no?, es el intermediario por excelencia. Cuando le dices, y eso ya ha pasado, que solo uno, que es Cristo, puede quitarte el pecado, no me digáis que no es una buena noticia o es una buena nueva. Quienes lo aceptan realmente se convierten. Hay una persona incluso que conozco que era católica y le explicó eso al cura. Donde se iba a confesar, un día fue y ya no se confesó más y le dijo: ¿no te da vergüenza de engañar a la gente con esto? Y le mostró parte de este mensaje. Y el cura se quedó sin palabras, obviamente. Yo creo que comprendió. No sé si hizo cambios. Pero no me digáis que esto no es una buena nueva. Es una buena nueva. Cristo quitará todo pecado reconocido delante de Dios con corazón contrito. Esa es otra prerrogativa, ¿no? Debemos reconocer que somos pecadores. Primero debemos conocer que nos hemos equivocado. Y cuando lo reconocemos con corazón contrito, Él nos quita este pecado. Pero ¿por qué sucede que muchas veces, y eso hace mucha gracia, ¿por qué sucede que tantas veces pedimos perdón o nos arrepentimos y al día siguiente volvemos a cometer el mismo pecado? ¿Ha habido arrepentimiento aquí? No ha habido arrepentimiento. No ha habido un corazón contrito que se ha arrepentido. Con lo cual, ¿qué pasa? Que a la siguiente oportunidad volvemos a cometer lo mismo. Y hace gracia, pero no hace tanta gracia, ¿no? Nos acostumbramos a una vida falsa, a un arrepentimiento falso, a una vida cristiana que no tiene nada que ver con la que quiere Dios. Porque si tú te arrepientes y confiesas tu pecado al Señor, quiere decir que no lo vas a volver a cometer, ¿no? Que si viene la tentación vas a pedir la salida al Señor. Porque lo cometemos, porque no somos sinceros, somos incrédulos. Y así no tenemos vida. Por eso las iglesias languidecen,
y hay este panorama tan desolador. Pero bueno, la promesa es que va a haber esta última generación, ¿no? La generación final que hablaba el pastor Cecilio, que es tan atacada la propia Iglesia Adventista. Esta generación va a existir. Realmente este mensaje se va a vivir y la historia va a terminar. Pero mientras tanto nos toca empezar a poner los fundamentos, ¿verdad? Que aunque en las iglesias no haya vida, que pueda haber vida aquí al menos, ¿no? En esta campaña o en nuestros grupitos, que seamos una luz para los demás. Y hay suficiente oscuridad. Y como decía, en el propio movimiento del Padre y del Hijo también hay mucha oscuridad. Y yo creo firmemente que está habiendo un zarandeo. Eso se lo he comentado a personas que son oscuras, por decirlo así. Tampoco lo aceptan, obviamente, ¿no? Tampoco lo esperaba yo que lo aceptaran. Pero está habiendo un zarandeo. Y cada vez está más claro. Si vosotros os habéis fijado esta semana, estos días, ¿habéis visto alguna discusión, algún tipo de mal humor entre los predicadores? Yo con aquel sí, con el otro no. ¿Verdad que no? Hay unidad completa, hay unidad en espíritu y realmente no, nos queremos, ¿no? Con algunos de ellos he compartido por primera vez, con otros por tercera vez o por segunda. Pero con los que hemos compartido con primera vez, hola, ¿qué tal? Es como ver a un amigo de toda la vida y nunca nos habíamos visto. Eso solo lo produce el Espíritu de Dios. En cambio, en miembros de la verdad del Padre y del Hijo que no están en ese espíritu, ¿qué se ve? Discusiones, debates. Yo estoy unido contigo por interés, porque en el fondo no creo nada de lo que predicas, no me caes ni bien. Y se van dividiendo tanto que al final se tendrá que dividir por la mitad en los mismos, porque no se van a poder soportar. Dios quiera que eso no permee en esta campaña ni permee en los que estamos aquí. En Colombia hay miembros oscuros del Padre y del Hijo. Gracias a Dios no están aquí. No porque no se les haya invitado. Yo lo hice personalmente. ¿Los veis? ¿Verdad que no? Porque no les interesa la unidad. No les interesa estar en un solo cuerpo, predicar la verdad juntos. Les interesa más prevalecer y criticar y destruir a los demás. Muchas veces con mentiras y falso testimonio. Qué tremendo, ¿no? Pero como decía, está habiendo un zarandeo. Ellos cada vez son menos, cada vez son más pocos, ¿no? O pocos, o menos que antes. Y cada vez se está delatando más su carácter. Por ende, en el otro lado, cada vez se está delatando más nuestro carácter. Unidad casi perfecta, amor, trabajo juntos, no trabajar subyugados unos a los otros, sino trabajar juntos. Ellos no trabajan conmigo, ni yo trabajo por ellos. Trabajamos en unidad, es muy diferente. Hay gente que quiere la unidad en torno a su persona. Vosotros vendéis a trabajar conmigo, yo mando. Hay algunos. No voy a decir nombres y apellidos, por supuesto, pero nosotros no. Mantenemos nuestra individualidad, pero somos uno a la vez. Esta es la verdadera unidad bíblica. Con lo cual, bueno, el tema aquí termina y la campaña también. Ahora vamos a pasar a las preguntas y respuestas, deseando que los que se han bautizado puedan llegar a tiempo, ¿verdad? ¿Va a haber primero un especial de canto? Vale, perfecto. Y luego pasaremos a preguntas y respuestas. Yo deseo de todo corazón que este mensaje ha sido relativamente corto, ¿no? No hemos visto ni mucho menos todo el mensaje de la justicia por la fe, pero espero que os haya edificado y podido ayudar en algo. Y cuando os veáis en situaciones quizá de tribulación y que no son aptas, ¿no? Que no son las mejores que uno podría desear, pues recordéis este ejemplo de Cristo cuando estaba a punto de ser crucificado y que realmente podáis vivir este mensaje. Que Dios os bendiga.